El capítulo 260 y 9 de Valle Salvaje alcanza uno de sus momentos más sombríos y tensos. Luisa enfrenta al fin a Tomás, invirtiendo el chantaje en su contra y demostrando que el miedo ya no tendrá poder sobre ella. José Luis, cegado por sus ambiciones, anuncia con orgullo su entrada al Consejo Real, mientras Rafael percibe con claridad que su padre no piensa dejarle herencia alguna y que sus planes esconden un futuro incierto para todos. En paralelo, el secreto de Martín y Matilde se tambalea. Isabel, atrapada entre la lealtad y el deber, advierte a los hermanos del riesgo inminente, mientras Martín prepara su huida con Pepa como única salida. Bárbara, por su parte, se suma en la desesperanza, creyendo que su amor con Leonardo está condenado, aunque él se aferra a la promesa de luchar hasta el final, incluso contra la voluntad de José Luis. El clímax llega con la figura de Úrsula, desbordada por el miedo y la furia tras la confesión de Ana. Convencida de que solo la muerte de Rafael podría salvarla, idea un plan macabro: fingir un abrazo para apuñalarlo con un abrecartas envenenado, pero la valentía de Pedrito y la intervención de Adriana frustran el intento, dejando al descubierto la verdadera oscuridad de la duquesa. El episodio cierra con el eco de una certeza: los juegos de intriga han dado paso a una guerra abierta. Rafael está en la mira, Úrsula se muestra más peligrosa que nunca, y el destino de todos en el valle pende de un hilo cada vez más frágil. Úrsula caminaba por los pasillos del palacio con pasos rápidos, como si el suelo mismo ardiera bajo sus pies. Desde que Ana había desaparecido, Rafael no había cesado de confrontarla con acusaciones cada vez más directas. La mirada de su primo era como un filo constante sobre su garganta, y lo peor era que sabía que él tenía razón. Ana había alcanzado a confesar antes de esfumarse, y Rafael ahora estaba convencido de que la muerte de Julio pesaba enteramente sobre ella. En su habitación, Úrsula se dejó caer sobre un sillón, llevándose las manos al rostro. El miedo la desgarraba por dentro, pero pronto ese miedo se transformó en furia. «No dejaré que me destruya», murmuró con los dientes apretados. «Si Rafael cree que puede desenmascararme, se equivoca. Antes de que abra la boca en mi contra, será él quien caiga». La idea fue tomando forma en su mente como un veneno que crecía sin control. Decidió que no podía esperar más, que su única salida era actuar con rapidez. Comenzó a preparar un último recurso, un plan tan desesperado como macabro: fingir reconciliación para después asesinarlo. Buscó en su escritorio un abrecartas de metal fino y tras largas horas de reflexión lo impregnó con un polvo tóxico que había guardado celosamente desde hacía meses. «Será un abrazo», se dijo con voz quebrada, «un gesto de cariño antes de la traición. Nadie lo sospechará. Y cuando todo termine, su silencio me devolverá la paz». Mientras tanto, Rafael no dejaba de rondar la idea de desenmascararla. En el establo, compartió con Francisco y Martín sus sospechas. Úrsula no solo hizo desaparecer a Ana, ahora me vigila, esperando un descuido. «Siento que algo prepara contra mí». Francisco lo miró con preocupación. «Debes tener cuidado, Rafael. Si ha sido capaz de matar una vez, lo volverá a hacer». Lo que ninguno de ellos sabía era que Pedrito había escuchado parte de esa conversación. Con el corazón agitado, el niño corrió hasta la casa pequeña para contarle todo a Adriana. «Prima», exclamó, «vi a Úrsula muy rara y oí a Rafael decir que ella planea algo malo. Creo que lo quiere matar». Adriana palideció de inmediato, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro. Esa misma noche, Adriana buscó a Rafael. Lo encontró en el patio, contemplando las estrellas con gesto grave. «Debes tener cuidado», le dijo en voz baja, temblando. «Pedrito vino a verme».
está convencido de que Úrsula prepara algo terrible contra ti. Y yo lo creo. ¿No puedes bajar la guardia? Rafael apretó la mandíbula. No temo por mí, sino por los demás. Si se atreve a atacarme, que lo haga, pero no permitiré que siga destruyendo vidas. Úrsula, mientras tanto, ensayaba en soledad su plan. Se miraba en el espejo, practicando la sonrisa cálida con la que recibiría a Rafael, la voz suave con que lo llamaría primo querido, el gesto dulce con que fingiría reconciliación. Todo estaba pensado para desarmarlo. Solo faltaba el instante preciso. El contraste entre ambos no podía ser más marcado. Rafael, decidido a exponer la verdad aunque le costara la vida. Úrsula, convencida de que la única forma de salvarse era hundirlo en la tumba. El destino del valle parecía pender de aquel encuentro inminente, de un abrazo que podía sellar no la paz, sino la muerte. Pedrito no podía conciliar el sueño. Desde que había escuchado a Rafael hablar con Francisco y Martín, el miedo se le había instalado en el pecho como un nudo que lo apretaba a cada respiro. Veía en su mente el rostro crispado de Úrsula, recordaba cómo caminaba por la casa con pasos inquietos, y todo eso lo convencía de que su prima estaba a punto de hacer algo irreparable. Así, al amanecer, corrió otra vez hacia la casa pequeña, buscando a Adriana. La encontró en la galería, con el cabello suelto y gesto cansado. «Prima, lo digo en serio», insistió con voz entrecortada. «Úrsula está desesperada. Si ayer quería matar a Julio, hoy quiere hacerlo con Rafael. No la dejes acercarse a él». Adriana se inclinó y tomó sus manos, intentando tranquilizarlo, pero en su interior compartía el mismo presentimiento. «Has hecho bien en decírmelo, Pedrito. Yo también temo que planea algo así. ¿No podemos dejarlo solo?» Ese mismo día, Adriana buscó a Rafael. Lo encontró cerca de los establos, preparando su caballo. «Primo», le dijo con tono grave, «prométeme que no confiarás en ningún gesto de Úrsula. Puede fingir ternura, puede ofrecerte un abrazo, pero ten cuidado. Me aterra pensar que use esa cercanía para acabar contigo». Rafael se quedó en silencio un momento, observando los ojos llenos de miedo de Adriana. Finalmente, asintió. «Lo sé, y aunque no tema por mi vida, te prometo que no bajaré la guardia». Mientras tanto, en la casa grande, Úrsula ultimaba los detalles de su plan. Se había vestido con esmero, el rostro cuidadosamente arreglado, los labios pintados con suavidad para inspirar confianza. Ocultó el abrecartas en la manga de su vestido, asegurándose de que el filo envenenado quedara al alcance de su mano. Ante el espejo, ensayó de nuevo la sonrisa serena y el tono dulce que usaría para engañarlo. «Solo un gesto de afecto», murmuró, «y todo terminará». La tensión se extendía entre los criados, que notaban la inquietud de la duquesa. Nadie sabía con certeza lo que tramaba, pero el ambiente se volvía irrespirable. Mercedes, atenta como siempre, percibió el cambio en la atmósfera. «Aquí pasa algo grave», pensó, observando a Úrsula desde la distancia. Al caer la tarde, el destino de los protagonistas parecía precipitarse. Rafael fue llamado a los salones de la casa grande, donde Úrsula lo esperaba con aparente calma. Primo lo recibió con una sonrisa casi maternal. «He pensado mucho en todo lo ocurrido. No quiero que haya más odio entre nosotros. ¿Me permitirás un abrazo?» Rafael la miró fijamente, recordando las advertencias de Adriana y de Pedrito. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que desconfiara. Dio un paso al frente, pero mantuvo las manos a los costados, vigilando cada movimiento de ella. Úrsula abrió los brazos, acercándose lentamente, mientras el filo oculto brillaba, listo para clavarse en la espalda de su víctima.
En ese instante, la puerta se abrió bruscamente. Adriana irrumpió en la sala, con el rostro encendido por la angustia. «No, Rafael», gritó, corriendo hacia ellos. Úrsula se sobresaltó. Sus ojos se llenaron de rabia al ver frustrado su plan. Rafael retrocedió al mismo tiempo, apartándose del abrazo fatal. El abrecartas cayó al suelo con un tintineo metálico, revelando la trampa. El silencio que siguió fue espeso y mortal. Adriana, con el pecho agitado, se interpuso entre ellos, mientras Rafael recogía el arma y la observaba con horror. «Así que era cierto», murmuró con voz grave. «Querías matarme». Úrsula, lejos de negarlo, lanzó una carcajada amarga. «No dejaré que nadie me destruya, Rafael. Si no eres tú quien cae, entonces seré yo la que acabe con todos». Las palabras resonaron en la sala como un presagio oscuro. El plan había quedado al descubierto, pero la amenaza de Úrsula estaba más viva que nunca. Lo que hasta ese momento había sido una lucha de intrigas se transformaba ahora en un enfrentamiento abierto, donde la vida de Rafael pendía de un hilo y el destino del valle se teñía de incertidumbre. La tensión en la casa pequeña había alcanzado un punto insoportable. Tomás llevaba días persiguiendo a Luisa con amenazas veladas y chantajes descarados, recordándole su pasado como ladrona y usando esa verdad como un arma. Para él, el descubrimiento de una talla de gran valor en la casa grande era la oportunidad perfecta para enriquecerse, y Luisa debía ser su cómplice, quisiera o no. Pero esta vez, Luisa no estaba dispuesta a ceder. El dolor de ver cómo su sobrino Alejo la miraba con desconfianza, sumado a la presión de Pepa, tras descubrir la verdad, la habían empujado al límite. Su carácter, que siempre había sido fuerte pero noble, se templó en acero. Decidió que Tomás no iba a seguir dominando su vida. La escena se desarrolló en la cocina, bajo la tenue luz de las velas. Tomás se sentó frente a ella, convencido de que la había doblegado. «Siéntate, Luisa, y cuéntame cómo quieres ayudarme a sacar esa figura», dijo con aire triunfal. Ella lo observó con calma, tragando saliva para ocultar los nervios. Fingió estar interesada, asintiendo lentamente. «Está bien. Explícame tu plan. Quiero saber exactamente qué tienes en mente». Tomás sonrió satisfecho. Creyendo que había ganado, empezó a hablar con entusiasmo, describiendo cómo se moverían por los pasillos de la casa grande, cuándo entrarían, qué criados podrían sobornar y cuánto valía la talla. Sus palabras fluían con avaricia y cinismo, sin darse cuenta de que estaba cayendo en la red que Luisa le tendía. Cuando terminó de exponer su plan, Luisa se levantó despacio, rodeando la mesa como si quisiera observarlo mejor. Tomás apenas se dio cuenta hasta que sintió el frío metálico de un cuchillo apoyado contra su cuello. La mirada de Luisa, hasta entonces contenida, se encendió de furia. «Escúchame bien, Tomás. Que sea una buena mujer no significa que no esté dispuesta a proteger a los míos. Si vuelves a amenazarme o a chantajearme, lo pagarás caro». Tomás se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Nunca había visto a Luisa tan decidida, tan dispuesta a enfrentarse a su propio pasado. Trató de reír nerviosamente, pero la voz le temblaba. «No seas ridícula, no te atreverías». Ella apretó un poco más la hoja, lo suficiente para que entendiera que hablaba en serio. «No pongas a prueba mi paciencia. Ni una palabra más sobre mis errores, ni una insinuación contra mi familia. Has jugado con nosotros demasiado tiempo. Y aquí termina». En ese instante entró Alejo, que se quedó petrificado al ver la escena. Su tía con un cuchillo contra Tomás, quien sudaba a mares. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz dura. Luisa no bajó el arma, pero lo miró a los ojos. «¿Lo que debería haber hecho hace tiempo?».
poner fin a este hombre y a su veneno? Alejo dio un paso adelante, comprendiendo al fin la magnitud del tormento que Tomás había causado. No intentó detener a Luisa, sino que tomó otra daga de la mesa y la sostuvo en su mano, firme. Si vuelve a molestarte, no estará sola. Tía, esta vez lo enfrentaremos juntos. El rostro de Tomás palideció. Por primera vez entendió que había subestimado la fortaleza de los que consideraba débiles. Intentó zafarse, pero la presión del cuchillo lo inmovilizó. Está bien, lo dejaré. No diré nada. Luisa lo empujó con desprecio, retirando el arma, aunque sin apartar la mirada. Más te vale cumplir tu palabra, porque la próxima vez no dudaré. La escena dejó a todos temblando, pero también marcó un antes y un después. Luisa había tomado las riendas de su destino. Ya no sería la mujer acorralada por su pasado, sino la que defendía con uñas y dientes a los suyos. Alejo, al verla así, comprendió que detrás de los secretos y los errores había una mujer valiente, dispuesta a enfrentarse incluso a sus propios demonios. Tomás, humillado y acobardado, se retiró esa noche con el miedo metido en los huesos, pero la batalla no había terminado. Su codicia era demasiado grande, y Luisa lo sabía. La diferencia era que ahora estaba preparada para cualquier cosa. La mañana siguiente amaneció cargada de un aire enrarecido en la casa grande. José Luis, con el pecho inflado de orgullo, reunió a varios miembros de la familia para hacer un anuncio que creía glorioso. «Señores», dijo con voz solemne, «tengo el honor de comunicaros que pronto formaré parte del Consejo Real de Carlos I». El silencio fue inmediato. Algunos fingieron sonrisas de alegría, otros aplaudieron con cortesía, pero las expresiones eran más de compromiso que de entusiasmo. Adriana, en particular, se quedó desconcertada, sin saber si aquella noticia representaba un triunfo para la familia o una amenaza velada. Su mente calculaba los alcances de ese nuevo poder, preguntándose si José Luis usaría su puesto para reforzar su dominio sobre todos ellos. Rafael, en cambio, se sintió inquieto. Escuchaba a su padre hablar de honor y de poder, pero lo que realmente percibía era ambición ciega. En cuanto tuvo ocasión, se acercó a él para confrontarlo. «Padre, ¿es cierto lo que dicen, que Adriana ha aceptado tu pacto?» José Luis lo miró de reojo, con una sonrisa calculada. «No deberías preocuparte tanto, hijo. Lo que haga Adriana nos conviene a todos, pero no voy a regalarle las tierras más fértiles. Eso no sería bueno para la familia». Rafael frunció el ceño. Aquellas palabras resonaban con doble filo. ¿La familia? ¿Y quiénes somos la familia para ti? Porque parece que excluyes a Adriana, al hijo que ella espera, y hasta a mí mismo. El duque intentó disimular su incomodidad, pero Rafael ya había captado la esencia del problema. Su padre hablaba de familia como si solo se refiriera a sí mismo y a sus ambiciones. La conversación encendió en Rafael una nueva sospecha. «Empiezo a pensar que no heredaré nada, a pesar de ser tu primogénito», dijo en voz baja, casi como un reproche. José Luis sonrió con ironía. «La herencia es relativa, muchacho. El poder no se hereda, se conquista. Y yo lo estoy conquistando ahora». Adriana, que había escuchado parte del diálogo, se acercó a Rafael cuando José Luis se marchó. «¿Lo ves?», le susurró. «Él solo piensa en sí mismo. No cuenta contigo, ni conmigo, ni con el bebé. Si no lo detenemos, terminará arruinándonos a todos». Rafael la miró con seriedad, consciente de que sus sospechas eran ciertas. «Lo sé, y voy a averiguar qué es lo que realmente pretende. No me quedaré de brazos cruzados». Mientras tanto, Mercedes observaba la escena desde la distancia.
Su intuición le decía que aquel anuncio de José Luis no traería nada bueno. Un hombre cegado por el poder nunca piensa en los suyos. Reflexionó en silencio, y cuando la ambición crece demasiado, arrastra consigo a todo el que lo rodea. Ese mismo día, José Luis volvió a encerrarse en su despacho, revisando papeles y calculando cifras. Soñaba con los banquetes de la corte, con los favores del rey y con los privilegios de un cargo en el Consejo Real. Pero mientras su ambición lo cegaba, en la casa pequeña los problemas se multiplicaban. Isabel, la gobernanta, vivía en una angustia constante. Después de haber mentido a Victoria para proteger a Martín, sabía que caminaba sobre una cuerda floja. La duquesa no era una mujer que se conformara con evasivas, y tarde o temprano volvería a exigirle respuestas. Aquella mentira piadosa se había convertido en una amenaza latente que podía explotar en cualquier momento. Esa noche buscó a Matilde para advertirle. La encontró en la despensa, ordenando víveres con gesto distraído. «Matilde», le dijo con voz grave, «la duquesa sospecha de ti y de tu hermano. He tenido que mentir para protegeros, pero entiéndeme bien, si alguna vez descubre la verdad, ni tú ni Martín tendréis escapatoria. Estaréis a su merced». Matilde se quedó helada, bajando lentamente el saco de harina que sostenía. «¿Qué quieres decir con eso, Isabel?». La gobernanta suspiró. «Que os protegeré mientras pueda, pero mi palabra tiene un límite». «Sí, mi ahincona, no podré seguir mintiendo». Aquella advertencia cayó sobre Matilde como una sentencia. Esa misma tarde corrió a buscar a su hermano en el establo, donde Martín arreglaba las riendas de un caballo. «Hermano, estamos en peligro», le dijo con voz temblorosa. «Isabel ha mentido a Victoria, pero no podrá hacerlo por mucho tiempo. Si la duquesa se entera de lo nuestro, será nuestro fin». Martín dejó las herramientas y la miró fijamente. Su rostro reflejaba más decisión que miedo. «Lo sé, Matilda. Siempre lo supe. Por eso ya tengo un plan». Ella lo observó, incrédula. «¿Un plan? ¿De qué hablas?». Martín apretó los labios antes de responder. «Si llega el día en que la verdad salga a la luz, nos iremos del valle. Tú te quedarás a salvo, pero yo partiré con Pepa. Ella me acompañará, y juntos empezaremos de nuevo lejos de aquí». Matilde sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Irte? ¿No puedes? ¿Y nuestra vida aquí? ¿Todo lo que hemos construido?». Martín le acarició el hombro con ternura. «Prefiero marcharme antes que arriesgarme a ser destruido por la duquesa. Ella no perdona, y no descansaré hasta que estés fuera de su alcance». Al día siguiente, Isabel confirmó lo que había dicho. Reunió a los dos hermanos en secreto y, con voz firme, les repitió: «Recordad mis palabras. Si Victoria llega a descubrirlo, no habrá salvación. Os aviso para que estéis preparados». Su mirada, cargada de preocupación, dejó claro que el tiempo jugaba en su contra. Francisco, que había escuchado parte de la conversación, se acercó luego a Martín. «No dejes que el miedo te consuma. Si decides marcharte, no lo hagas solo. Cuenta conmigo y con mi tía Eva. Ella no permitirá que Isabel los entregue a la duquesa». En ese momento, Martín comprendió que no estaba solo, aunque la sombra de Victoria lo persiguiera sin tregua. Su plan de huida seguía firme, pero el apoyo de Francisco y Eva le devolvía un rayo de esperanza. En la casa grande, Victoria continuaba observando a todos con mirada inquisitiva. No se conformaba con sospechas. Tarde o temprano arrancaría la verdad, y cuando lo hiciera, nada podría salvar a Martín de su ira. La tensión en torno al destino de Martín se hacía cada vez más insoportable. Desde que Isabel había mentido a Victoria para protegerlo, todos sabían que esa protección no sería eterna.
La duquesa tenía un instinto feroz para descubrir secretos, y su mirada ya se había posado sobre los hermanos. Martín, consciente del peligro, había empezado a preparar un plan de escape. Una noche, mientras reparaba una silla de montar en el establo, Matilde lo buscó con los ojos enrojecidos. «Isabel dice que si Victoria nos descubre, estaremos perdidos», susurró con voz quebrada. Martín dejó lo que hacía y la miró con calma. «Lo sé. Por eso debo estar preparado. Si llega ese día, me iré del valle. Pepa me acompañará y juntos empezaremos de nuevo lejos de aquí». Matilde sintió que las fuerzas la abandonaban. «¿Irte? No puedes. ¿Y yo? ¿Y nuestra vida aquí?». Martín la tomó de las manos, intentando transmitirle firmeza. «Prefiero marcharme antes que ser aplastado por la duquesa. Si me quedo, no habrá salida». Sus palabras eran duras, pero la determinación en su voz no dejaba lugar a dudas. Isabel, atormentada por la mentira que había dicho, volvió a verlos en secreto. «Os he protegido una vez», les recordó, «pero si Victoria me obliga, no podré sostener esta farsa. Tendréis que decidir rápido si ella descubre la verdad». La gobernanta hablaba con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que el tiempo jugaba en contra. Pepa, al enterarse del plan, no dudó ni un instante. «Si Martín se va, yo también», declaró, desafiante. Eva, indignada al saberlo por boca de Francisco, se encaró con Isabel en la cocina. «No lo entregarás, Isabel. Si Victoria quiere destruirlo, primero tendrá que pasar por mí». Isabel bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «No deseo su mal, Eva, pero tú sabes que no siempre podemos elegir». En la casa grande, Victoria continuaba observando con su habitual frialdad. Nadie sabía cuándo atacaría, pero todos intuían que pronto volvería a interrogar a Isabel, y cuando lo hiciera, la mentira corría el riesgo de derrumbarse como un castillo de naipes. Matilde, sola en su cuarto esa noche, rezó en silencio: «Señor, protégelo. No dejes que se lo lleven. No permitas que lo destierren». Pero en el fondo, comprendía que la decisión de Martín ya estaba tomada. Si llegaba el momento, huiría del valle para salvarse, y ella tendría que aprender a sobrevivir con la ausencia de su hermano y con el temor de que el secreto, tarde o temprano, acabara por destruirlos a todos. Bárbara caminaba por el patio de la casa pequeña, con la mirada perdida. Su corazón estaba hecho pedazos. Desde hacía días repetía a quienes la rodeaban que su relación con Leonardo había terminado, convencida de que no había futuro para ellos. Ante las muchachas de la cocina y los criados más cercanos, declaró con voz firme pero apagada: «Lo nuestro se acabó. No hay lucha que valga contra el mandato de nuestros padres. Leonardo debe casarse con Irene, y yo debo resignarme». Las palabras pesaban como plomo. Pepa, siempre directa, intentó darle ánimos. «No hables así, Bárbara. Ese joven te ama. Se nota en sus ojos». Pero Bárbara negó con la cabeza, con lágrimas contenidas. «El amor no basta cuando el poder y la ambición lo deciden todo. No puedo arrastrar a Leonardo a una guerra contra su familia. No quiero que se arruine por mí». Sin embargo, Leonardo no compartía esa resignación. Buscó a Bárbara en los jardines y al encontrarla, le habló con el corazón en la mano. «Si me lo pides, lucharé hasta el final», le prometió con una fuerza que contrastaba con su gesto cansado. «No pienso entregarte sin pelear, Bárbara. No me importa el castigo ni la ira de mi padre». Ella lo escuchó conmovida, pero mantuvo su postura. «No, Leonardo. ¿No puedes sacrificarlo todo? No hay salida. Irene es tu compromiso ahora, y yo debo aceptar la derrota». Sus ojos
se llenaron de lágrimas y las palabras le salieron como un suspiro doloroso. Mientras tanto, Irene sufría en silencio. Había implorado a su padre que no la obligara a casarse con el prometido de su mejor amiga, pero José Luis había sido tajante. Este matrimonio no es una elección, Irene. Es tu deber. No declinaré la oferta del marqués de Guzmán. Te casarás con Leonardo, y punto. La joven, entre sollozos, había tratado de explicarle: «Padre, no quiero herir a Bárbara. Ella lo ama de verdad». Pero sus ruegos fueron ignorados. Aquella negativa del duque dejó a Irene destrozada, pero también despertó en ella un impulso inesperado: proteger a Bárbara incluso a costa de sí misma. Se reunió con ella en secreto y le tomó las manos. «Te juro que no dejaré que esto siga así. Buscaré la manera de detener este matrimonio, aunque me enfrente a mi padre». La nobleza de Irene enterneció a Bárbara, aunque no lograba deshacerse de la sensación de derrota. «Eres generosa, Irene, pero no quiero que sufras por mí. Ya he aceptado que lo nuestro es imposible». Sin embargo, las palabras de su amiga encendieron en ella una chispa de esperanza. Leonardo, al enterarse de la desesperación de Bárbara, se sintió aún más decidido. Esa misma tarde, volvió a buscarla. «No renunciaré a ti, aunque me expulsen, aunque me nieguen la herencia, aunque me maldigan, seguiré luchando. Eres lo único que importa en mi vida». Bárbara lloró en silencio en su pecho, dividida entre la esperanza y el miedo. La noticia llegó hasta los oídos de José Luis, quien con gesto altivo comentó a Mercedes: «No dejaré que un simple capataz, aunque sea mi futuro yerno, se enrede en disputas amorosas. Leonardo debe aceptar su papel. No puede seguir jugando a ser un labriego». Mercedes lo miró con frialdad, consciente de que las palabras del duque eran un reflejo de su obsesión por el poder. En su soledad, Bárbara se sintió al borde del abismo. Amaba a Leonardo con todas sus fuerzas, pero estaba convencida de que esa lucha terminaría destruyéndolos a ambos. Y aún así, cada vez que recordaba sus promesas y su mirada apasionada, el corazón le decía que aún no todo estaba perdido. El conflicto estaba servido. La ambición de José Luis contra el amor verdadero de dos jóvenes que se resistían a ser piezas de un juego político. Y aunque Bárbara proclamara el final, el eco de las palabras de Leonardo resonaba en su interior como un juramento imposible de silenciar: «Lucharé hasta el final». En la casa grande, José Luis continuaba pavoneándose con la seguridad de quien ya se creía parte del Consejo Real. Su ambición lo llevaba a imponer nuevas reglas y a exigir obediencia absoluta, incluso a costa de humillar a los suyos. Uno de sus objetivos más inmediatos era moldear a Leonardo según sus designios. «Ese joven no puede seguir viviendo como un labriego», declaró en una comida familiar mientras levantaba la copa con altivez. «Si va a casarse con Irene y convertirse en mi yerno, debe asumir la posición que le corresponde. Ya no será capataz, sino un señorito de palacio». Las palabras cayeron como una losa sobre Leonardo, que estaba sentado a su lado. El joven frunció el ceño, incómodo. La vida de campo, con sus labores y responsabilidades, era lo que le había dado sentido y dignidad. Convertirse en un señorito ocioso era lo último que deseaba. «Con todo respeto, señor», dijo con voz grave, «yo no ambiciono la vida de palacio. Me siento orgulloso de trabajar la tierra, de estar con los jornaleros». José Luis lo miró con desprecio. «Eso es indigno de alguien que aspira a ser parte de esta familia. La corte exige porte, no sudor. Si quieres un futuro aquí, tendrás que cambiar». Mercedes, que observaba la escena, intervino con prudencia: «El trabajo no deshonra a nadie, José Luis. Leonardo
ha demostrado ser un joven responsable. ¿No deberías menospreciarlo por eso? Pero el duque no escuchaba. Su ambición lo hacía ciego. La grandeza no se gana con las manos sucias. Quiero un yerno digno de codearse con los nobles. Leonardo apretó los puños bajo la mesa. Irene, a su lado, le tomó la mano en un gesto de apoyo, sabiendo cuánto le dolía aquella humillación. Al salir de la estancia, él le confesó en voz baja: «No pienso renunciar a lo que soy. Prefiero dejar este palacio antes que convertirme en una marioneta de tu padre». Irene lo miró con lágrimas en los ojos. «No hables así, por favor. Si te vas, lo perderé todo. Pero si te quedas y te doblegas, perderás tu esencia». Esa misma tarde, Leonardo reunió a los jornaleros en el campo y les habló con sinceridad. «Puede que pronto ya no sea vuestro capataz. José Luis quiere convertirme en algo que no soy, pero quiero que sepáis que no os abandonaré. Siempre estaré de vuestro lado, pase lo que pase». Los hombres lo miraron con respeto, algunos incluso con emoción. Para ellos, Leonardo no era solo un jefe, sino uno de los suyos. La noticia de este discurso no tardó en llegar a los oídos de José Luis, quien montó en cólera: «Ese muchacho se cree más noble que los nobles. No entiende que el futuro está en la corte, no en los campos. Si no cambia, perderá mi favor». Adriana, presente en esa conversación, aprovechó para atacarlo. «Quizá no sea él quien deba cambiar, sino usted, duque. Su obsesión por la corte está cegándolo. ¿De qué le servirá ser consejero si destruye a su propia familia?». José Luis la fulminó con la mirada: «Eres insolente. No olvides que aquí mando yo». Pero Adriana no se retractó. Con voz serena añadió: «Manda usted, sí, pero el respeto no se impone con títulos, sino con justicia, y la justicia no la encontrará en la corte, sino en los suyos». Las palabras de la joven resonaron como un eco en la sala, dejando al duque mudo por un instante. Sin embargo, su orgullo le impidió reconocer la verdad. Con un ademán, dio por terminada la discusión y se retiró. Leonardo, entretanto, meditaba en soledad. Sabía que su vida estaba en un cruce de caminos: obedecer al duque y convertirse en lo que despreciaba, o rebelarse y perderlo todo. La imagen de Bárbara y el recuerdo de sus promesas lo empujaban hacia la resistencia, y aunque Irene trataba de retenerlo, cada día estaba más convencido de que no podía seguir siendo parte de un juego que lo despojaba de su dignidad